Ahí está. Ahí está. A ti te dan eso. Ese es lo que tienes que parametrizar. Entonces, ¿tú qué cosa quieres? No usar coseno seno. Sí, en un remoto caso, puede decirse. ¿Ah? En un remoto caso de que luego de utilizar coseno y seno, utilice un t simplemente. Ah, tú quieres usar T. Es que, ya. Si tú vas a usar T, depende de qué cosa vas a reemplazar. Si quieres hacer X igual a T, ¿eso? Sí, sí, sí. Ya. Supongamos que quieres hacer eso. Eso significa que Y debe estar primero expresado en términos de X. Entonces, si haces eso, Y tienes para el lado positivo y tienes para el lado negativo. Por eso cuando tú despejas en términos de X, tienes esto. ¿Te das cuenta? Tienes dos. Si utilizas el más, vas a describir desde aquí hasta aquí, nada más. Si utilizas el menos, va a ser desde aquí hasta aquí, pero por debajo del eje X. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Entonces, si tomas el positivo y se te ocurre hacer X igual a T, y no sé, sinceramente no sé por qué, pero es, cada uno asume su decisión. Entonces, acá sería así. Y como estás viendo que el X, como es radio A, esto es radio A, entonces el X tendría que empezar siendo A. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Como A es A, va a empezar de aquí, y luego va a ir creciendo A, en lugar de A. ¿Hasta dónde? Va a ir hasta el menos A. Entonces acá el T va a pertenecer de menos A hasta A. Entonces, si comienza en menos A, imaginemos que es menos A. ¿Está bien? Entonces, si reemplaza acá, ¿cuánto vale Y? Cero. Entonces estás empezando acá. Cuando el T vale cero, Y vale A. Estás pasando de allá para acá, ¿ves? O sea, estás pasando de aquí, para acá, hasta que llegues a la curva llega hasta ahí. Ahora tú dirás, no, pero profe, debe ser toda la circunferencia. Ya, pues entonces, cuando tú tienes una unión de dos curvas, C, lo planteas de tal manera que sea C1, unión con C2, entonces la integral sobre C, para un campo vectorial, va a ser la integral sobre la primera parte, más la integral sobre la segunda parte. De esa manera podrías manejar ambas parametrizaciones. ¿Me dejo Ya. entender? Sí, profesor. ¿Ya? Pero sería raro, ¿no? que no uses coseno, seno, que te permite usar una sola parametrización. Sinceramente no sé por qué no lo harías. Pero bueno, esto se hace, ¿no? Eso es la ventaja que tiene la integral de línea. Que la integral de línea es un operador lineal, que lo puedes descomponer mediante sumas y multiplicado por parámetros, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿sí se puede hacer? Se puede hacer. Muy bien. Qué bueno que ya llegan tus amigos. Así como mi amigo Edwin, chicos, por favor, si hay dudas, pregunten, ¿no? No tengo ningún problema. Pero claro, a veces a uno le causa extrañeza, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos en un problema siempre es resolverlo lo más rápido posible, ¿no? Eso es lo que se busca siempre, ¿no? Pero es cierto que a veces podría suceder que, ¿cómo se llama?
hay que buscar ciertas partes de los caminos, ¿no? Por eso vamos a ver ahora algunos teoremas. Muy bien. Ya al menos somos 6. Disculpa, Edwin, ¿lo hiciste por algún problema que has visto? Es que me quedé pensando por eso que decía de que no necesariamente podemos utilizar seno o coseno. Ah, ya, ya, ya. Ya. Entonces, pero te ha quedado la idea. Sí, eso es lo que tenía dudas sobre cómo definir el círculo. Ya. Ahora vamos a hacer más ejercicios, vamos a ver qué pasa en estos ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a compartir la PPT para empezar. Ay, lo dejé acá. Perdón, perdón. No salí en la... Ahora sí. Ahora sí. Aquí estamos para comenzar, miren. Ahora sí. Dice acá, ejemplo, calcular la longitud de la hélice x de t, que es igual a 2 coseno t, y de t, 2 seno t, zt, t cuartos. Entonces, acá la parametrización R de t, ya saben, lo puedo escribir como 2 coseno t por i más 2 seno t por j más t cuartos por k. Ahí está, ¿no? Puede escribirlo así o como lo hemos visto el de ayer, usando la tradicional descripción mediante como si fuese vectores, ¿no? ¿Qué es esto en realidad, no? Entonces tenemos el t de 0 a 2pi. ¿Alguien por casualidad se acuerda cómo se halla la longitud de una curva? Ojo que el archivo se lo envié a nuestro amigo Álvaro, espero que lo haya compartido. ¿Aló? Sí lo compartió, profesor. Apenas terminó la clase lo compartió. Ya, entonces, ¿por qué nadie me responde cómo se halla la longitud de esa curva? Ya, lo que se halla es lo Haciendo siguiente. descaro. ¿Cómo? Haciendo descaro. ¿El símbolo de Scar? ¿Qué? Haciendo. Estoy pidiendo la longitud de la curva. Por ejemplo, la longitud es L, entonces va a ser la integral, la parametrización de 0 a 2pi del módulo del vector derivada por el diferencial de t. Así sea. Entonces lo que tienes que hallar es el vector derivada y calcular su módulo, ¿no? Y lo integra de 0 a 2pi. ¿Sí? Ahí está la parametrización, R de t. Luego calculamos el vector tangente, que es el vector derivada, de coseno menos seno, derivada de seno coseno, y derivada de t por un cuarto solamente es un cuarto. Entonces, tenemos el módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿está? Y se integra. A ver, ¿todo bien? Eso fue lo que hicimos el día de ayer, lo último que hicimos. ¿Todo bien?
Sí, pues. Ya. Entonces, ahora, como dije, vamos a aplicar la integral de línea, pero no a un campo vectorial, que ya hemos aprendido, sino a un campo escalar. Acá abajo mío está el valor de la integral, 2pi raíz cuadrada de 65 sobre 16, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, faltaría unidad de longitud, ¿no? Ya que es longitud. Cuando tenga longitud, ya sabes, área igualito, ¿no? O volumen, ¿no? Agreguen, por favor, en la respuesta siempre las unidades. A ver. Entonces, ahora vamos a ver, bien, integral de línea de un campo escalar. Si una función cuyo dominio está en R3, podría ser R2. No hay diferencia en la manera de usar la integral. Y cuyo rango es R, entonces es una función escalar. La integral de línea se define de la siguiente manera. La integral sobre un camino aplicado a este campo escalar por el diferencial de longitud. Ahí no se está multiplicando escalarmente, es un producto de números reales. Entonces, ese diferencial, hemos visto nosotros que la longitud, cuando utilizamos el parámetro longitud de arco S, es la integral sobre camino dado del módulo de R', ya que es esto así, ¿no? Está, ¿no? Por eso es que cuando derivamos, entonces nos queda el diferencial, que es la derivada por el diferencial de la variable, que esté. Y C va a ser siempre el camino parametrizado. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Miren, ahí tienen C igual a arco de parábola de X igual a Y cuadrado. Para Y de 0 a raíz 2. Ahí está. Eje Y. Entonces tenemos ahí más o menos, ¿eh? K0. Ahí está, ¿no? Entonces, si lo parametrizamos, bien, al Y le pongo un T, entonces X sería T cuadrado. ¿Ven? Entonces, acá está el campo escalar. Ahí está, ¿ven? Entonces, la integral de línea como dije acá, para hacer integral, derivamos y queda 2t, 1. Toca el módulo, sería 4t cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, tomo la integral. Está, ¿no?
Aquí tengo el integral, entonces el t sería su dominio de 0 a pi, perdón, a 2 a raíz de 2. ¿Está? Toca 0, raíz de 2. Reemplazamos el x con t cuadrado. Acá menos 2 t cuadrado más 8t multiplicado por la raíz cuadrada de 4 t cuadrado más 1 diferencial de t. ¿Ve? Ahí está. Entonces aquí, pues eliminamos estos dos. Y justamente tengo la derivada, ¿no? Mira, tienes ahí el 8t, que multiplica a raíz de t al cuadrado más 1. Entonces, esto va a ser el 4, t cuadrado más 1, elevado a la 1 media más 1, 3 medios, sobre 3 medios. Este valor de 0 hasta raíz de 2. A ver, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Todo tranquilo por ahora, profesor. Ok, entonces vamos a ver, me parece que acá está la solución también. Me parece, no recuerdo bien. Usamos y igual a t, ya, como parámetro, ahí está la parametrización, ahí está el vector tangente, ahí está el diferencial, y luego lo aplicamos al campo escalar, la parametrización, integramos, ¿no? Y sale 52 tercios. En este caso, como ha sido calcular la integral, simplemente, pues, no le damos algunas unidades en especial. Cuando sea la función algún tipo de, represente algún fenómeno especial, como masa, longitud, peso, volumen, entonces ahí sí le daremos unidades. Entonces la respuesta es 52 tercios. Bastante sencillo. Miren acá. Masa de un alambre. Consideramos un trozo de alambre delgado cuya masa varía continuamente y tiene valor ρ de x. Gramos por centímetro en el punto x sobre c. Para estimar la masa total, haremos una partición de esa trayectoria mediante sus intervalos. De manera que R es una parametrización de C. Entonces la variación según el intervalo que se genera, voy a tener un diferencial de longitud que se aproxima al pedacito de la curva que se ha avanzado, ya que recuerden que esta diferencia, mira, no sé qué R2, si la curva fuese así, entonces un R de t apuntaría para acá. ¿Ve? Y el R de t más 1 apuntaría para acá. ¿Ve? Y acá tendrías una longitud. Ahí está. Que si lo vemos vectoralmente, entonces esta R más este vector me da este de acá. Por ese motivo, esta longitud en módulo, vamos a darle L sub I, L sub I es el módulo de la diferencia, ¿no? De R t más 1 menos RT. Ahí está, ¿no? Es esa longitud, pequeña.
Entonces la suma, como está viendo acá, la suma de esas longitudes, pues me hace usar toda la curva. Entonces, esa longitud que yo la voy a utilizar acá mediante el parámetro S, dice acá que la masa del segmento que va de R de T más 1 hasta RT sub I es aproximadamente, y acá está, ρ, la función de densidad, aplicado a la curva, o parte de la curva, RT sub I, por la variación de distancia, ¿no? Que está en gramos por, bueno, este es centímetros, ¿qué será? Ah, arriba lo dijeron, ¿no? Gramos por centímetros. Entonces, esa masa de alambre, acá, bueno, acá la está llamando S, ¿no? Va a ser esta sumatoria, pero esta sumatoria, cuando el K tiende a ser muy grande, se convierte en la integral. Bien, sigamos, bien. Entonces, la suma de Riemann, repito, cuando este K tiende a ser muy grande, se convierte en la integral sobre la curva, y fíjense, la función ahora se llama densidad, por la longitud. Entonces, es una densidad de tipo lineal. En este caso, masa por unidad de longitud. Entonces, vayamos acá, un ejemplo, miren, calcular de acá, bueno, ¿qué dice acá? Calcular, bueno, esta integral, diferencial longitud con C, le aspira una vuelta de... Oye, ¿qué pasó? Ay, no me quedó eso. Bueno, este ejemplo, miren, esto que está acá, recuerden que ese ρ es una función escalar. Si esto fuese el ρ, entonces la integral representaría la masa de la curva. Si repito, si esta función fuese el ρ. Entonces, la curva es una espiral que va yendo así, ¿ve? Y acá está la parametrización, 2 coseno, 2 seno y 2t. Entonces, como está parametrizado, para ya esta integral, voy a utilizar mi parametrización. Entonces, en z voy a poner 2t al cuadrado. Y acá abajo, el 4 coseno al cuadrado, más el 4 seno al cuadrado. Y bueno, pues, 4 coseno al cuadrado más 4 seno al cuadrado, queda solamente 4, ¿no? ¿Cierto? Porque ya sabemos que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Y arriba queda 4t cuadrado, se va y queda solamente t cuadrado. Por diferencia de la longitud, que ya sabes es el vector parametrización derivada por el módulo, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos, ¿no? Es decir, acá utilizamos el x primer t como menos 2 seno t acá derivamos el seno más 2 coseno t por el j y más el 2 acá por acá. Sería el vector, perdón, acá es el R'. Entonces la integral finalmente quedaría así.
como es una vuelta completa de 0 a 2pi, que era solamente t cuadrado, y el módulo de esto, ¿no? Que sería raíz cuadrada de menos 2 seno cuadrado, seno de t, eso al cuadrado, más 2 coseno de t al cuadrado también queda 4. ¿Está? Y acá más el z, que ya no hay t, solamente es 2, acá también es 4. Está, ¿no? Entonces acá tendrías el 4 raíz de 2, que sería 8. O sea, 2 raíz de 2. Ahí está, ¿no? ¿Esto qué haría? ¿No? Y este es t cubo sobre 3 igual de 0 a 2pi. Veamos entonces. Ahí está el módulo, que sale simplemente raíz de 8. Ahí está la integral. Y la integral va a ser t al cubo sobre 3 igual a 0 a 2pi. Entonces lo que sale es 16 raíz de 2 sobre 3 pi al cubo, ¿no? Y repito, si fuese densidad, entonces esto sería unidades de masa, ya que lo que la integral representa, cuando la función es una función de densidad de una curva, entonces la integral de línea representa la densidad de dicha curva, ¿no? Perdón, la masa, fíjense, la masa de esa curva. A ver, ¿alguna duda ahí? No, profesor. Ya, sigamos. Fíjate este ejercicio. Acá, si tú graficas, mira el tipo de función que es. Estos son lineales. Esto, acá, el primero sería de aquí a acá, de aquí a acá. Supongo en el primero, cuando y vale 0, equivale a 3. Cuando L equivale a 0, y vale 2. Acá, menos 3. Y acá, menos 2. ¿Bien? Y la segunda de aquí, esta ocasión, me estaría yendo de aquí para acá. Y la última, estaría yendo de aquí para acá. Esta, ¿no? Ese sería nuestro C. Que tendrías acá, por ejemplo, un C1, un C2, un C3, un C4. Entonces, la integral sobre C del campo vectorial, en donde L es la unión de 1 hasta 4 de la integral C sub I. Entonces, esta integral sería igual a la integral, perdón, de C sub 1 más la integral más y finalmente la integral de C sub 4. Ahí está, ¿no? Uy, disculpa acá que
Puse una D. Acá es escalarme un vectorial, punto, dr, punto, dr, punto, dr, punto. Pero esto es válido, poner solamente la integral de línea del campo vectorial, ¿no? Así. Luego ya, obviamente, se opera ya utilizando las parametrizaciones en cada uno. Y entonces ya van a ser, evidentemente, lineales, ¿no? Por ejemplo, el caso del primero, ¿no? El C1. C1, que sería esto, x tercios. Esta ecuación es equivalente a escribir 2x igual a 6, ¿no? Entonces puedo asumir un x, por ejemplo, igual a t. Entonces, el y va a ser 6 está, ¿no? Y el t, entonces el RT debe ser así, t de coma, cada 6 entre 3 es 2, menos 2 tercios de t. Y t va a pertenecer, comienza cuando sea 0 hasta 3. Ahí está, ¿no? Entonces cuando t vale 0, el y vale 2, a partir de acá, ¿eh? Y llegaría hasta acá. Ahí está, ¿no? Así hay que priorizar cada una de las curvas. Y bueno, hacer la integral, ¿no? De producto escalar de f, que te lo dan por el vector derivada, producto escalar, y luego recién por el diferencial este, ¿no? Y encima son polinomios y que no pasa nada, ¿no? En el campo también hay que usar la parametrización, ¿no? Ya que has dicho que x es t y y es 2 menos 2 tercios t. A ver, por favor, ¿me deja entender? ¿No? Sí, profesor. Ya, ahora, si se dan cuenta, un problema de este tipo llevaría tiempo, ¿no? Porque harías parametrizar C1, C2, C3, C4 y encima integrarlo, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a aprender el inicio de cómo poder resolver estos problemas más rápidamente. Para esto, pues, el espacio mediante el campo deben ser especiales, ¿ya? Y también el camino debe estar contenido en un conjunto simplemente conexo, o si quieres, conexo, ¿no? Así que vamos a entender todo ese mensaje. ¿Cómo puedo hacer esto más rápido? A ver. Dice acá. Bueno, acá otro ejemplo, ayer el trabajo de un campo de fuerzas a lo largo de una curva C, de interacción con la esfera y el plano Z igual a Y, ¿no? Entonces, la predicción sobre el X como Y, acá Z lo cambias por Y, te quedaría una elipse, ¿no? Y cuadrado más 2y cuadrado igual a 4, ¿no? Dice recorrida de modo que sea vista desde el eje Z positivo en sentido
contrario de las agujas del reloj. Bueno, cuando te dicen eso, voy a usar para X coseno y para Y seno, ¿no? Entonces, miren, está la curva, que es interacción de esa superficie esférica y el plano, Z igual a Y. Entonces, esa interacción, cuando es proyectada a plano XY, vas a generar una elipse. Esta no. Y ahora más 2. Y la cuarta, más 4. Entonces, esto es lo que se ve. Esta es la proyección de esta trayectoria. Entonces ya tenemos nuestra proyección CDT, que yo le llamaba R, va a ser 2 coseno, re 2 seno, y Z igual a Y. Re 2 seno TV. Para T de C2pi. Entonces acá se está operando, este el campo, se ha utilizado ese cambio en la parametrización, y luego se integra, ¿no? Y miren lo que sale. Sale 0. ¿Y ustedes se acuerdan de lo que hablamos acerca de cuando un integral resulta 0? ¿Alguien se acuerda? ¿Aló? Cuando la función era impar, profesor. Ya, era impar, el camino, recuerdan que era simétrico, ¿no es cierto? No solamente impar, sino también tenía que tener ciertas características de simetría, ya sea el camino, el intervalo o la región. Pero en integral de línea se le agrega una característica adicional. ¿Cuál es? Que el campo sea un gradiente continuo. Cuando el campo es un gradiente continuo y el camino es simple cerrado, la integral también sale de 0. Por eso acá se utilizan términos como campo conservativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a eso, a ese conocimiento. ¿Ya? Cómo poder saber que la integral de por medio va a salir 0. Date cuenta, ni el campo, ni, ¿cómo se llama? El campo no es 0, ¿no? Es continuo. ¿Ya? Pero, repito, vamos a llegar a conocer los términos para que podamos anticipar rápidamente que la integral puede salir 0. Muy bien, continuemos. El campo es perpendicular, dice acá la trayectoria, ¿no? Como son vectores, es evidente, ¿no? Si forman 90 grados, pues el resultado de multiplicar va a ser 0. Entonces, para esto hay que también conocer lo que vimos, estoy recordando un poquito, ayer, hacer curvas regulares, ¿no? Curvas regulares y simples. Por ejemplo, ahí puse un ejemplo de una curva regular, ¿no? Entonces, dice, vamos a estudiar algunas aplicaciones del cálculo diferencial e integral a funciones que están definidas sobre los puntos de una curva, del plano o del espacio, como por ejemplo la temperatura de un móvil en el espacio o el trabajo generado por un móvil por un campo de fuerzas. Para ello, empezaremos por dar una definición de las curvas mediante funciones que podamos manipular. Para unificar las definiciones en el plano y en el espacio, escribiremos R a la n, donde n puede ser 2 o 3. Definición de curva en Rn. Un conjunto C de Rn es una curva regular y simple si existe una función alfa definida en el intervalo A, B hacia Rn que es inyectiva y regular.
Y sistema irregular, recuerden que significa también que el vector derivada en ningún punto se hace el vector nulo. Bien, entonces, a la función alfa, que nosotros venimos diciéndole R, representa la parametrización entre los puntos alfa de A y alfa de B, que se llaman extremos de la curva. Se dice que una función es regular si de clase 1 y la derivada es distinta de 0 en todos los puntos. Hasta aquí, ¿alguna duda, jovencitos? Por favor. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya, sigamos entonces. Observación. Miren. Da una curva parametrizada por R de t. Fíjate la trayectoria. Viene de acá arriba, baja, 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 y sigue. Entonces, este resultado de graficar la parametrización que genera una curva. Y acá tienes otra, que date cuenta, las trayectorias son las mismas, salvo que una se toma en un sentido y la otra en el opuesto. O sea, una le llamo C, y el otro, como cambia el sentido, le llamo C sub menos. ¿Y cómo se relaciona esto? Que la integral del campo sobre la curva C va a ser igual a menos la integral del campo sobre una curva que está orientada en sentido opuesto. ¿Ves? Pero eso significa lo siguiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos utilizado así nuestra popular RT. Por ejemplo, coseno T de ST, que lo dirige de esta manera, ¿ya? Y a esto le llamo un C1. Si quiero la integral de línea sobre esa trayectoria, ese sería así, ¿no? C1 del campo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si alguien lo parametriza el mismo camino, pero lo parametriza de esta manera, ¿no? Que se genera de esta forma? Date cuenta, sentido opuesto. Entonces, este camino le llamaría, a pesar que gráficamente es lo mismo, a este le llamaría C sub 2. Entonces, la integral de C sub 2 del campo F, en este caso sería menos la integral sobre C sub 1 del mismo campo. Entonces, mira, C sub 2 lo que tiene es orientación distinta a C sub 1. Entonces tú puedes hallar la integral con la orientación cambiada, como es acá. Y si te piden la otra orientación, pues simplemente le cambias de signo al valor que te sale. A ver, veamos. Miren acá. Tienes un campo y la trayectoria el camino es una parábola. Y fíjate, primero va de A, de 0, 0 a 1, 1. ¿Ya? Ahí hemos integral esa. XY. Entonces, este XY cuadrado vacino. De acá hasta el 1, 1 que está por acá, de esta manera. Así, ¿ves? Aquí está el punto A, aquí está el punto B. Aquí tengo C, que tiene una medición R sub 1 de T. ¿Ves? Entonces, si calculo la parte A, la integral sobre C de nuestro campo, esto va a ser igual a
A ver. Si la parábola, entonces esta RT, voy a decir que es el t y este cuadrado. Donde t va justamente de 0 a 1. ¿Ve? Entonces, si lo reemplazo, que va a ser de 0 hasta 1, y nuestro campo va a ser primero el x es t, ahí está, punto y coma, perdón, acá es al cuadrado, ahora sí, el y este cuadrado, entonces acá se da la cuarta, ahí está, y esto lo multiplicamos escalarmente por el vector tangente, ¿no? Que es, le lleva 1, esta vez, 2t, diferencial de t. Entonces, esto resulta de 0 a 1, t cuadrado, más, multiplicamos acá, 2, t quinta. Y esto es la diferencia de t. Ahí está. Entonces, lo integramos. Queda t al cubo sobre 3. Más. Este sería t a la sexta sobre 6, pero que hay un 2 sobre 3. Esto sería de 0 a 1, ¿no? Ahí está. Devolvamos, sería 1/3 más 1/3. Y nos sale que es 2/3. Ese sería el primero. Cuando voy de A hasta B. Dice, de abajo hacia arriba. Acá indico la parametrización. Esta vez. A ver, ¿todo claro? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, la parte A. ¿Y cómo sería la parte B? Según lo que yo estoy indicando. En la parte B, si vemos la trayectoria, que va de acá hacia acá, pero ahora va en sentido opuesto. Así va, ¿ves? Entonces, este camino le llamaré seno. Este C1 sería C menos. ¿Eh? Entonces, la integral de C1 ya no tendría por qué usarla. Me bastaría conocer solamente menos la integral del campo sobre C. ¿Eh? Pero sería integral todo igualito, pero con un signo menos delante. En otras palabras, esto saldría menos 2/3. Ahí está, ¿no? Ya no tendrías que integrar. Ojo, lo pueden comprobar, ¿ah? Lo pueden comprobar. Genérese una parametrización, ya que vaya de arriba hacia abajo, por ejemplo, colocando 1 menos t. Ya, en vez de poner t para x, pon 1 menos t. Y van a comprobar que sale menos 2/3. ¿Está todo claro? Sí, profesor. Entonces, ya no tiene por qué preocuparse tanto del sentido del desarrollo, ¿no? Si tú generas, se te ocurre una parametrización que le cambia la orientación,
es opuesta. Entonces, simplemente al valor que obtienes, cuando te piden integral de línea, le cambias el signo. Nada más. Pero al final, si sale 4, sería menos 4. Si era menos 4, sería 4. Entonces, con esta información, vamos ahora. Miren esto. Ahora miren, son dos campos distintos. Arriba hay un campo, x por y, más x cuadrado. Y abajo es 2xy por x cuadrado. ¿Ya? Pero la trayectoria sí es la misma. Mira. Pero dice, calcule usando dos caminos distintos. Entonces, primero vayan de A hacia B. ¿Ya? Y luego también vas de A hacia B, pero con otro camino, ¿no? ¿Cómo otro camino? Claro, mira. Pueden ir primero así. Usen la parabolita que hemos visto anteriormente. Y ya está. Ese sería un camino segundo. Y luego pueden hacer el segmento. De acá para acá. Y eso será más C2. ¿Ya? Para el primero. A ver, hagan el primero y tomen estos caminos, ¿no? El de la parábola y luego el del segmento. ¿Y qué sale? ¿Por qué? Porque en este momento voy a tomar resistencia. ¿Ya? A ver, por favor. ¿Aló? Alexander, ¿le hiciste los caminos? ¿Aló? No, soy chico. A ver, Belén. ¿Sí está Belén? Tampoco. ¿Alguien hizo la parte A? ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe, no lo sé. Y ya, y si me está escuchando, ¿por qué no responde? ¿Alguien ha hecho la parte A, que son dos integrales de línea? ¿Ah? ¿Aló? Estoy preguntando, por favor, si alguien hizo la parte A. No me sale. No sale. Ya, a ver. No sale. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tan difícil está? Sí es, mira, ese campo. Miren, en la parte A, es que si no lo hacen no van a entender lo que voy a explicar. Necesito que lo hagan.
Bien, el primer campo es x por y, multicoma, x al cuadrado. Ahí está el campo. Bien, voy a tomar el segmento de A hasta B. Aquí está B, 1, 1, aquí está la 0, 0. Yo genero para esta curva C1 su parametrización, que es R, que va a ser, como es el segmento sobre la recta llegó a la X, entonces acá pongo T, acá pongo T. ¿eh? Y T va de 0 a 1. Entonces el R' es el 1, 1. Entonces el integral de la línea sobre C1 de nuestro campo, ahí está, integral 0, 1, y ahora utilizo mi parametrización, acá es x por y, este por t, t cuadrado, punto y coma, y otra vez x al cuadrado, t cuadrado. Y acá multiplica el 1, 1. Entonces, cuando efectúo este cuadrado más t cuadrado, ¿está bien? Sería 2t al cuadrado. Lo integramos, sale 2t cubo sobre 3 de 6, perdón, 6, de 0 a 1. Entonces, con reemplazo 1 sale 2 tercios. Listo. Ahora tomo el segundo camino, que es la parábola. Voy de acá para acá. C2. Y de C2 voy a poner un V, otra parametrización. Este C2, pues X, ya que es Y igual a X cuadrado, entonces le equivale a T, y la ordenada va a ser igual a T cuadrado. Con T que va a pertenecer al intervalo de 0 a 1. Entonces otra vez integramos, ¿eh? C2 sobre el campo vectorial. Nuevamente, integral de 0 a 1, ahora reemplazo. La primera función del campo es x por y, entonces t por t cuadrado, t cubo. Y el otro es x cuadrado, o sea, t cuadrado. Acá punto, y la derivada, mira, el v' de t sale 1 y acá 2t. 2t. Entonces acá 1, 2t. Diferencia de t. Efectuamos. El primero sale t cubo. Y el segundo sale más 2 t cuadrado por t, t al cubo. Ay, esta cosa. Acá es 2t cubo. Ahí está, ¿no? Entonces cuando, fíjate acá, en el primero, t cubo más 2t cubo sería 3t cubo.
sea, cuando integro, voy a tener 3/4. Siempre corre siempre acá. Ahí están. Entonces esto es, como dije, 13 cubo. De t a la cuarta. Sale 3/4. ¿Qué notamos? Que los resultados no son iguales. Son distintos. ¿Aló? ¿Me dejó entender? Sí, profesor, se entendió. Ya. Si se entendió, ahora quiero que ustedes hagan la B. Fíjate que es casi igual, ¿ah? Solo que el campo ahora comienza con 2xy. Hagan los mismos caminos. ¿Ya? Primero el segmento de AB y luego la parábola, también que va de AB. Uno es x igual a y el otro es y igual a x al cuadrado, la parábola. Y dígame qué observa por ese número 2. Otra vez salen diferentes. Parecido. A ver, por favor. Por eso siempre estoy preguntando, ¿no? Me dicen que sí, entonces deben ser capaces de hallar esos integrales de línea. A ver, un momentito, por favor. Hagan la B, por favor. Quiero saber qué sale. A ver, ya regresé. Por favor. ¿Alguien logró hacer los caminos? ¿Aló? Estoy en orden, profesor. ¿Cómo salen? En el primer camino me salió 1. A mí. ¿Y el segundo? Ese estoy hallando ahorita. Ah, ya, porque... A mí también me salió uno, profe. Ya. A mí Claro, también, profesor. ya, pero me interesa que hayan hecho los dos caminos. ¿Por qué? Porque cuando hagan el segundo, va a salir ¿Sale igual. uno? Sí, Sí, sale uno. Me salió uno claro, también, profesor. va a salir igual. Ahora Salió uno uno dice, también. ¿no? Sí, Pero, Los dos profe, salen 1. claro, los dos salen uno. Eso es lo que quería que vean. ¿Qué pasa con el primer campo? El primer campo es un campo que no es independiente del camino. En cambio, el segundo sí. Y ahora vamos a ver un teorema que nos dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una función vectorial, cuyos componentes son P de X y Q de X, y el camino está sobre un conjunto en donde este campo es diferenciable con continuidad, y además la derivada de Q con respecto de X es igual a la derivada de P con respecto a Y, entonces la integral con ese campo es independiente del camino. Por ejemplo, miren acá el P es esto, 2xy. Si tú lo derivas con respecto a Y, sale 2x. Mira, esto saldría 2x. Si tú derivas Q, que es esto, el x cuadrado,
con respecto a x, sale también 2x. Y estas derivadas en este camino, pues están siempre sobre un conjunto en el cual no solamente son diferenciales, o sea, las derivadas, sino son continuas. Tanto P como Q son continuas en cualquier punto de esa trayectoria. Entonces, cuando esas dos cositas se cumplen, la integral es independiente del camino. Y van a ver que integrarlo es mucho más rápido. Tanto así que ya no tienes ni que parametrizar. Veamos entonces ese concepto. Independencia del camino. Introducción. Observen, tenemos dos puntos y tengo un camino de color rojo y un camino de color azul. Y cuando hago la integral sobre la unión de esos dos caminos, de tal manera que representa un camino simple cerrado, entonces la integral sobre este campo va a ser igual a 0. Ya, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Definición. Se dice que la integral de línea de f es independiente del camino sobre el conjunto S si para cada par de puntos A y B en S el valor de la integral no varía para todos los caminos posibles que unan A y B dentro de S. Entonces acá hay que ver dos cosas, ¿no? El campo y el camino donde se encuentra. Esas son las cositas que tenemos que tener presente. Teorema. Supongo que D es una región abierta y conexa del plano o del espacio. C es una curva suave, recuerden. Una curva suave es aquella curva que es diferenciable y continua. Dada por R de T. Es decir, en ningún punto de su dominio, el vector derivada va a ser el vector nulo. Entonces va a tener un deslizamiento continuo, ¿no? A eso se refiere que C es una curva suave. Si F devenida en D en R3 existe, este va a ser un campo vectorial conservativo en D. En cambio, la función escalar f va a ser una función potencial de f en D. Eso quiere decir que el gradiente de la f chiquita va a ser igual a la f mayúscula. ¿Cómo? Esto. Este campo vectorial va a ser igual al gradiente de una función escalar. A eso se refiere. Entonces, cuando eso sucede, pues la integral de línea va a ser independiente del camino. El campo va a ser un campo vectorial conservativo. Y también puede afirmar que esta función f minúscula, esta función, existe y es una función potencial de f. ¿Cuántas cosas puedo decir? Y la integral de línea, mira, simplemente es la función potencial evaluado en un extremo, punto de llegada, del camino, menos f evaluado en el punto de partida. Ahora, para que esto se entienda, miren, hemos visto un campo que cumplía estas condiciones. Aquí era 2xy, punto y coma, y aquí era x al cuadrado. Entonces, si este es un campo conservativo, ¿cómo hallo la función potencial?
Entonces yo he dicho que esto va a ser el gradiente de la función potencial. Y esta primera componente, ¿qué cosa debe ser? Debe ser la derivada de esta f con respecto de x. 2xy. En cambio, el x cuadrado debe ser la derivada con respecto a y. Esta vez. Entonces, para llegar a la función potencial hay que integrar acá. F va a ser integral con respecto a x acá. Mira, esto queda x al cuadrado por y más una constante. ¿Ya? Pero como ese es de dos variables, entonces este puede ser una constante que dependa de y. Entonces, si yo derivo esto con respecto a y, debe igualarse a esto que está acá. Entonces, si yo con respecto a y, aquí me queda x al cuadrado más c' de y. Estos se eliminan y me queda que esto debe ser 0. Es decir, la constante c de y en realidad es una constante numérica. Porque acá, repito, su derivada es siempre 0. Entonces, esa c de y es c, ¿no? Una constante cualquiera. Es decir, mi campo, miren, mi campo va a ser igual a x al cuadrado por y más una constante. Entonces, la integral de línea, mira, la integral de línea, por ejemplo, del campo C1 de f, sin parametrizar, lo que va a salir es esto, ¿no? La función evaluada en el punto de llegada, que es el b, el 1, 1, menos el f evaluado en el punto A, que era el 0, 0, ¿te acuerdas? Entonces, cuando tú reemplazas el 1, 1, acá en x, 1 al cuadrado 1, por 1, 1. Menos el f de A, que era el 0, 0, sale 0. Por lo tanto, sale 1. A ver, ¿se han dado cuenta? ¿Me deja entender? A ver, chicos, ¿alguna duda, por favor? Para continuar. No, profesor, todo claro. Ninguna, profesor. Ya. Entonces, vamos a dirigirnos justamente a ver el teoremita que todavía no hemos visto. Esta es parte del teorema. Miren acá hay otro ejemplito, mira. Tienes integral de línea, aquí está el campo. Entonces, para saber si esta es independiente de la trayectoria, mira, a esto le llamas un P, a este le llamas el Q. ¿Eh? Y derivas Q con respecto de X. Si es con respecto a X, acá sale 2X, mira. Ahora, derivas P con respecto de Y. Si derivas P con respecto a Y, acá también te queda 2X. ¿Ve? Quiere decir que son iguales. Entonces, ahora hay que ver la trayectoria. A ver, esta trayectoria, como son función continua, partirían de t igual a 0. Evaluamos e a la 0, 1. 0, 0, 0. Para x, otra vez 0. Perdón, e a la 0 es 1. Y coseno de 0 es 1. Entonces sale 0, 1 de acá. Y luego, evaluamos en pi. Seno de pi, 0. Coseno de pi, menos 1.
Entonces, esto llega por acá abajo. Para t igual pi medios, esto es 1. En cambio, este vale 0. Entonces está por acá. Esto va así, ¿ve? ¿Ve? Entonces acá tienes el punto 0,1. Y acá está el punto 0 menos 1. ¿Ya? Así va, el camino trayectorio. Entonces, las funciones que están acá son polinómicas. Y todas ellas siempre son continuas en todo R2. Entonces, como son continuas en todo R2, entonces son continuas en cualquier punto de este camino. Y además se cumple que derivada parcial de Q es igual a derivada parcial de P con respecto a Y. Son iguales también. Ambas cosas me dicen que F, ¿qué me dicen F? Que es un campo conservativo. ¿Ves? Y si es un campo conservativo, entonces existe la función potencial. ¿De cuál sería la función potencial? Como te dije, esto que está acá, el primero, 3 más 2x, es la derivada con respecto de x. Entonces, la derivada de f con respecto a x es 3 más 2xy. Entonces, si yo integro f de x, va a ser con respecto a x, ¿eh? 3x más x al cuadrado y más una constante que puede depender de y. Luego esto lo derivo con respecto a y. Entonces, fíjate, derivo otra vez con respecto a y me queda solamente acá x cuadrado. Más c' de y. Esto lo derivo con respecto a y. Y eso se iguala a lo que está acá. X al cuadrado menos 3 y al cubo. Entonces mira, esto se va. Y c de y debe ser menos, esta, ¿no? De menos 3 cuartos c cuartos. Esa sería la constante. Entonces mi función potencial va a ser igual a 3x más x cuadrado y acá menos 3 cuartos de y a la cuarta. ¿Ve? Y todo eso, por ejemplo, ¿qué hace? Pues que la integral de línea de f punto diferencial de r va a ser simplemente f, la función potencial, evaluada en el punto de llegada, que es 0 menos 1. Menos f, evaluado en el punto de partida, 0, 1. Ahí está, ¿no? Y eso va a ser la integral de línea. Entonces la función potencial, mira, a x igual a 0. 0, 0 me queda entre esta y, que es menos 1, sale menos 3 cuartos. Acá, menos, a otra vez el camino, pero lo reemplazo con 1. ¿Ya? Y date cuenta que, ¿cómo se llama? El punto, cuando voy a evaluar el 0, 1, pues va a salir igualito. ¿Cómo igualito? Claro. Acá es y a la cuarta. Y me interesa que y valga 1 menos 1, sale idéntico. Acá vas a tener menos el menos 3 cuartos. ¿Ahí está? ¿Y esto cuánto va a salir? 0. ¿Ves? Esto también va a salir 0. Entonces, ya tienen otra manera de guiar la integral de línea cuando se ha afectado a un campo vectorial. Comprobar primero si es conservativo. Entonces, quiero que vean el teorema para que se entienda mejor, porque yo sé que ahorita tiene una idea. Yo quiero que lean el teorema.
Ya, sigamos entonces. Acá tienen también otros ejercicios. Acá tienes un campo. Y ojo, acá no es continua cuando equivale a 0. Pero el C1, ¿cómo va? Mira. El camino C1. Equivale a 3. Acá está. 3. Y lleva de 1 hasta, cuando t vale 0, parte de 1, acá arriba, parte de acá. Y cuando vale t igual a 1, acá queda menos 1. Entonces va de acá hasta acá llega. Está caminando por este camino, un segmento vertical. ¿Ve? Entonces, ahí, este X, date cuenta, mira, no está definido, entonces no es continuo ahí, y estamos pasando por ahí. Entonces, este campo F, no va a ser conservativo. ¿Por qué? Porque para X igual a 0, perdón, X igual a 0, el 0 está acá. No, sí va a ser, a ver, vamos a ver. Sí es continuo. Entonces, lo que voy a ver ahora, si las derivadas son iguales, ¿no? Miren, repito, estoy viendo que es continuo, me equivoqué, acá estaba viendo Y igual a 0, Y es hace 0, el X no es 0, el X vale 3, es constante. Entonces, si derivo, a ver, derivo con respecto de Y, esto de acá, esto de acá. Entonces, 1 cuadrado es constante. ¿Sí? Y derivo con respecto a que sería 2Y. Se me queda 2Y entre X cuadrado. En cambio, el otro, voy a derivarlo con respecto a X. De menos 2Y entre X. Entonces, este de menos 2Y es constante. Y cuando digo 1 entre X, va a aparecer menos 1 entre X cuadrado. Date cuenta que menos hace más, 2Y entre X cuadrado. Entonces, estos son iguales, otra vez. Son iguales y el campo es continuo. Es derivable con continuidad. Porque no se anula el denominador, ya que sí puede valer 3. Por lo tanto, este integral va a ser independiente de la trayectoria usando el camino C1. Usando el camino C1. Pero ¿qué pasa con C2? En C2 tengo una parábola. ¿Está? Y esto va así, ¿no? A ver, el centro está acá, el vértice, está en el 1, 0, y se abre hacia acá. Hacia se abre. Está, ¿no? Por X de 1 a 3, de aquí hasta acá. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ese es el camino C2. Y en C2, para este campo F, date cuenta que tampoco el X es de 0. Mira la parábola, no pasa por el origen de coordenadas. Eso quiere decir que este campo de acá también va a ser independiente del camino. Solo hay que evaluar en este punto y este punto. El otro en este punto y en este punto. Hay que hallar la función potencial simplemente. A ver, ¿alguna duda?
No, profesor. Ya, porque quiero ayudar al teorema, ¿ya? Ahí podemos retomar todo eso. Acá está, mira. La integral de línea de un gradiente continuo sobre un camino S conexo y abierto es cero a lo largo de toda curva cerrada seccionalmente regular, contenida en S. Calcular si integral de línea, miren. Miren todo eso. Y fíjate acá el camino. Fíjate acá el camino. ¿Cómo es ese camino, bro? Ya, ese camino es equivalente a esto, ¿no? Voy a sumar 4 y le resto 4. Este es el 4, y cuadrado, y el otro 4 pongo acá a este lado. Entonces, esto es x menos 2 al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 4, ¿eh? Mira. Centro 2,0 y radio 2. Ahí está. Este vendría a ser C. Simple cerrado. Ahora hay que comprobar que este campo es independiente de la trayectoria. Entonces, como está compuesta por funciones continuas, entonces es continuo. Entonces, ¿qué hago? Mira, voy a derivar, este es el P y este es el Q. Te voy a derivar Q con respecto de X, la que está acá. Si derivo con respecto a X, acá tengo 2X por el seno de X más, ahora, X al cuadrado por coseno de X. ¿Ve? En el otro me sale menos 2y e a la X. Es igualito. Y nada más, ¿ve? Profesor, Ahora, ¿no algo debe así, ser 2x y es seno de x? 2X. No, no, perfecto. No, estoy derivando Q, ¿ah? No, sí, 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 sí. Q con respecto a X. Ahora voy a derivar P con respecto a Y. ¿Ya? Ahora derivo P con respecto de Y, no con X. Ahora acá entonces, con respecto a Y, mira, esto se hace 1 y queda X cuadrado. Coseno de X. Acá, derivas otra vez con respecto a Y y me queda más 2X seno de Y. Seno de X, perdón. Y luego cuando derivas la última, me sale menos 2y e a la x. Dígame, ¿estos no son iguales? ¿Aló? ¿Están viendo? ¿Son iguales o no son iguales? Sí, son iguales. Claro, son iguales y como dije, en este camino, en cualquier punto de ese camino, pues estas funciones P y Q son continuas. Son continuas. En todo alrededor son continuas. Por lo tanto, son continuas en cualquier conjunto que contenga este camino. Quiere decir que la integral que iba a ser, que imagínate, hacer eso, ¿ah? Es titánico. Entonces yo solamente digo así, ¿no? La integral sobre el campo que tengo, este va a ser cero. ¿Ya? ¿Por qué? Repito, regreso acá, por este teorema. La integral de línea de un gradiente continuo sobre un camino C conexo y abierto es cero a lo largo de toda curva cerrada seccionalmente regular contenida en S. Ahora tú dices, pero profe, ¿dónde está el gradiente continuo? No, es que cuando se cumplen esas condiciones de continuidad y que las derivadas parciales de Q con respecto a X y P con respecto a Y son iguales, entonces significa que es F, es un campo conservativo y también es un gradiente continuo. Por lo tanto, la integral de la línea va a salir cero. ¿Alguna duda, chicos?
Jovencitos. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora miren, acá hay otro ejemplo, pero ahora aparece con 3. Mira, aparece con 3 funciones. Entonces, antes de ver esto, quiero que veamos un teorema que viene. Campos conservativos. La palabra conservativo proviene de la física, donde se usa para hacer referencia a los campos donde se cumple el principio de la conservación de energía. Un campo vectorial es conservativo si y solo si es el campo gradiente de una función f chiquita. Esta f chiquita tiene nombre de función potencial. Criterios para campos conservativos. Si m y n son funciones con derivadas parciales continuas en el disco abierto, donde se encuentra el camino, el campo vectorial es conservativo si y solo si, observen, la derivada de n, que es la segunda función componente con respecto a x, es igual a la derivada de m con respecto de y. ¿Ya? El ejemplo que vimos de 3, eso lo vamos a hacer con calma ya la próxima semana, el martes. ¿Ya? Porque ahí nos falta solamente hacer un par de ejercicios más, un teorema, y ya puedo enunciar el teorema de Green. Y hasta ahí llega este curso. ¿Ya? Entonces, aquí nos quedamos, ya con este teoremita, justo que llega el teorema, menos que llegue. Ya ahorita cierro el enlace y este archivito se lo envío nuevamente a mi amigo Álvaro, que es el que siempre se conecta conmigo. O por lo menos se comunica conmigo, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces nos quedamos acá. Profesor, Dime. disculpe, también nos va a enviar el link para la práctica del viernes, porque el viernes pasado no tuvimos clase y no me llegó a enviar no tengo el link de Ah, correcto, correcto. Ya. Sí, claro, pues, si no, ¿cómo va la práctica? Sí, Listo. profesor. Ya, muchas gracias, chicos. Ahí nos quedamos el día de hoy. Ok, profesor, gracias por la clase. Gracias a ustedes. Nos vemos, profesor, cuídese, muchas Hasta gracias. luego, profesor, Ya, gracias. usted también, jovencito, Buenas tardes. gracias. Gracias a todos. Bueno.